¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es jueves 1 de febrero del 2024. Y vámonos con la información y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esta Suprema Corte. El día de ayer, esta Suprema Corte ahora sí se pasó de la raya. Vaya, ahora sí se voló la barda. Pero más que la Suprema Corte fue un ministro en especial. Estamos hablando del ministro Alberto Pérez Dayán, quien el día de ayer pues echó abajo la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta ley que fue enviada por el presidente y fue aprobada el 10 de marzo del 2021. Esta ley que fortalecía a la CFE. Fíjense, pues resulta que el día de ayer estos ministros hicieron de la suya. Se llevó a cabo una votación de 4 ministros. La votación quedó empate, 2-2, 2 a favor y 2 en contra. Pero resulta que el ministro dijo que por él ser presidente su voto vale más y entonces se iba a aprobar que echaran abajo esta reforma. Y les digo, ya no es solamente lo que hicieron, sino la manera en que lo hicieron. De hecho, el presidente el día de hoy en la conferencia habló de este tema y además el presidente anunció que iba a impugnar la decisión de este ministro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos rápidamente a ver toda esta información porque la verdad es que ya hay consecuencias para este ministro. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a 6 empresas y declaró la inconstitucional de los cambios a la ley de la industria eléctrica vigentes desde el 10 de marzo del 2021. Estos cambios que favorecen a la CFE. De esto habló el presidente el día de hoy en la conferencia. Incluso el presidente anunció que impugnará esta decisión y dijo el presidente que por eso urge el plan C. Urge tener la mayoría calificada para que ahora el pueblo elija a los ministros. Yo veía por ahí un tuit en redes sociales que ahorita lo vamos a buscar. Es más, los voy a poner de una vez, vamos a buscarlo. Este tuit lo que dice es que cómo es posible que aquí está el tuit, fíjense. Dice, ¿por qué el voto de 2 ministros de la Corte pesaría más que el voto de 30 millones de mexicanos? Y es que esto es cierto. ¿Cómo es posible que 2 ministros tengan la capacidad de echar abajo una ley que fue aprobada primero en el Poder Legislativo, pero si nos vamos más a fondo, por 30 millones de mexicanos que votamos por esta cuarta transformación y resulta que 2 ministros pues vienen a hacer de las suyas? Es por eso que el presidente el día de hoy en la conferencia pues anunció que impugnará esta decisión de la Suprema Corte, pero que además de esto se necesita el plan C para que los mexicanos elijan a las autoridades, a estos ministros. Vamos rápidamente a escuchar esto que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Pero estamos desde hace tiempo remando contracorriente. Primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada y se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica
que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial, y por eso urge reformar el Poder Judicial. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia. Y es que más allá de la decisión, que obviamente es una decisión que atenta contra el pueblo, atenta contra la soberanía energética del pueblo, más allá de eso es la manera, qué cinismo de que hubo un empate 2-2, pero como él es el presidente de esta segunda sala, pues dice que su voto vale más, y entonces aprueban echar abajo la ley eléctrica. Obviamente ante esto ya hubo consecuencias. Hace unos momentos, Morena acaba de anunciar que va por juicio político en contra de este ministro Alberto Pérez Dayán. En una conferencia de prensa, el diputado Ignacio Mier, en compañía con otros diputados de Morena, pues anunciaron que van por este juicio político en contra de Alberto Pérez Dayán. Y dicen, no es personal, es solo que no es posible que esté sucediendo esto en la Suprema Corte. No es posible que estos ministros, en especial Alberto Pérez Dayán, 2 ministros, hayan primero echado abajo el trabajo del Poder Legislativo, segundo, echar abajo el mismo trabajo del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, echar abajo lo que quiere 30 millones de mexicanos que votaron por la Cuarta Transformación, y todo porque como su voto vale más porque es presidente, eso es lo que él dice, pues hacen lo que se les da su regalada gana. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Ignacio Mier en esta conferencia de prensa, donde anuncian pues este juicio político en contra de Alberto Pérez Dayán, este ministro que de verdad ya se está pasando de la raya. Vamos rápidamente a escuchar. Lo que vivimos el día de ayer fue algo lamentable para el Estado de Derecho, para la división de poderes. Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una violación de su propia ley. Y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria, con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dieron paso con solo 2 votos a declarar la inconstitucionalidad de una ley derivado del amparo que ellos atrajeron. Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos, con el mayor descaro, violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track
en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país, el que el Estado se vuelva rector de la generación de energía eléctrica y que sea él quien mandate cómo se hace esta presentación de todos los generadores. No estamos diciendo que se le cierre la puerta a la generación privada, pero que sea regulada por el Estado. Eso lo está haciendo todo el mundo. Países que tienen gobiernos de toda índole están regresando a una rectoría del Estado en la generación de luz. ¿Por qué nosotros dar marcha atrás? ¿Por qué el Poder Judicial prestarse a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos a que sean los privados quienes digan, el libre mercado, que diga cómo se va a generar la luz en este país? Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan dos leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario, en la Ley de Amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad tramposamente usado lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro, todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al Pleno de la Corte y no resolverlo dos ministros. Una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutir. Lo hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió. Pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate, y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y no hay que engañarnos. Es un asunto de negocios, de corrupción. Es real que el sistema judicial en México está podrido. Es verdaderamente increíble que los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses que afectan el interés general, estén favoreciendo amparos, los hayan atraído, violando la Constitución y su propia ley. Eso es lo que está a debate. Y si de eso se va a polarizar el país, que el pueblo de México lo sepa. La Cámara de Diputados va a ampliar la construcción de un marco legal, como ya se ha señalado, que permita que esto no suceda. Pero no se va a resolver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo atribuciones que no le corresponden, que violentan la Constitución, la división de poderes y además ahora violando su propia ley. ¿Qué calidad moral hay para exigirle a cualquier ciudadano que no cometa ningún delito, que cumpla con la ley, cuando ellos, los responsables de garantizar la justicia en este país, lo hacen de manera sistemática? Pasaron de violentar
a otro poder a utilizar sus instrumentos para violar sus propias leyes. Eso es inadmisible en un país democrático, en un Estado de Derecho. Es la polarización entre los grandes intereses económicos utilizando uno de los poderes de la nación para favorecer intereses de grupo, facciosos o económicos. Lo tenemos que decir. Y sabemos también, estamos conscientes de las implicaciones que tiene, pero la otra es el silencio cómplice. La otra opción es convertirnos en cómplice de algo que está afectando a la nación, no a un proyecto que gobierna, no al titular del Ejecutivo o a quienes tienen mayoría en esta Cámara. Está afectando al conjunto de la nación. Y eso merece que se tomen acciones, como ya lo señaló la diputada Leida y lo puntualizó también el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pues esto es lo que dieron a conocer los diputados de Morena. Van por juicio político en contra de este ministro Alberto Pérez Dayán. Ya se pasaron de la raya estos ministros y sobre todo, además de esta mala decisión, además de esto, la forma en que lo decidieron es de verdad increíble a lo que han llegado estos ministros. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.